Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Segundo de Crónicas dice así entonces: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Este era un profeta. Vino el Espíritu de Dios, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá, está hablando del pueblo de Judá, los judíos, y Benjamín, la tribu de Benjamín que estaba con Judá. Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él, y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Esto fue en tiempos del papá de él, de Asa. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía. Estamos hablando en los tiempos donde estaban alejados de Dios. Ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Quién los turbó? El diablo. Así dice su Biblia. Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero dice el versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y ahí sigue, usted se lo voy a dejar de tarea en su casa para que termine de leerse todo ese capítulo 15 por lo menos. Yo le recomendaría que leyera el 16 también, porque ahí termina la historia de Asa como rey. Bueno, ellos oyeron la voz de Dios, la profecía de Azarías, glorificaron a Dios y todos dijeron: vamos a seguir al Señor, hacemos voto delante de Dios porque te vamos a seguir, Señor, no nos vamos a apartar nunca. Y cuando usted llega al capítulo 16 se va a llevar una sorpresa. Por eso quiero que usted lo lea en su casa. Eso es otro mensaje aparte. Por ahora voy a centrarme en estos versículos. En consejos de Dios en tiempos de pandemia, ¿qué debemos hacer? Segundo de Crónicas dice así entonces, de cómo Dios intervino ahí. Y leemos los dos últimos versículos, ya lo leímos, que dice que lo que estaba pasando era porque ellos anduvieron en desobediencia y el mismo Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero les dijo Dios: esfuércense, ustedes los obedientes, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, lo que están haciendo. Entonces, esa es la realidad, lo que está sucediendo en este tiempo, en el tiempo de Asa. Y me sorprende cómo se asemeja a lo que el mundo está viviendo en este momento, porque ya no es poquito. Ya llevamos año y 2 meses, por lo menos nosotros aquí, pero la pandemia lleva desde el 2019, diciembre del 2019 que comenzó en China. Llevamos año y 2 meses aquí de estar lidiando con esta pandemia, porque fue a partir de ahí que empezó ¿cómo se llama? Las restricciones y todas estas cosas que pasamos el año pasado. Y hoy día estamos peor que hace un año, con la gran diferencia de que ya tenemos por lo menos vacunas que nos están ayudando, aunque a pesar de eso las cifras de muertos y contagios son mayores que en el 2020. Entendamos esas cosas. Bueno, pero este no es el mensaje va en lo espiritual. Este mal que ha sido permitido por Dios, voy a decir que ha sido permitido por Dios porque nada sucede en este mundo si Dios no lo permite. Nadie le pasa por encima a Dios. Nadie.
ni Satanás. Satanás es un siervo de Dios. Pero reservándome decir que puede ser que Dios mismo lo haya propiciado. Oiga, agárrese de la silla. Puede ser, estoy diciendo, porque Dios no me lo ha dicho, ni yo lo sé. Pero puede ser, como lo he dicho en algunos momentos durante esta pandemia, puede ser que Dios mismo haya propiciado esta pandemia estoy basado en ejemplos bíblicos como este que acabamos de ver aquí, en el versículo 6, que dijo que una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Hemos pasado ya más de un año de toda clase de calamidades. ¿Para qué? Con el propósito de que nos volvamos a Dios, porque el mundo se vuelva a Dios, que los que no quieren volverse a Dios se vuelvan a Dios de una u otra forma y que la iglesia que ha estado dormida durante mucho tiempo también se despierte. Necesitamos que nos acudan a nosotros. Lo peor que puede hacer un cristiano durante esta pandemia es desanimarse. Lo peor que puede hacer un cristiano durante esta pandemia es echarse para atrás, es llenarse de temor, llenarse de miedo, enfriarse. No podemos hacer eso. La pandemia solo ha causado incertidumbre, tristeza, muerte, enfermedad, carencia, crisis, falta de paz y mucho desaliento de la gente, en su mayoría, de los que no conocen a Cristo. Pero también, y lo peor es ver que muchos creyentes están así. Muchos han dejado de congregarse. Si ustedes supieran la cantidad de cristianos que han dejado de congregarse, cuando ya podíamos congregarnos y todo, que no volvieron a sus iglesias, no volvieron, se quedaron en sus casas. Y no solo se quedaron en sus casas porque no quieren ir a la iglesia, no, se enfriaron, se apartaron, se desanimaron. Por eso quisiera repasar algunos consejos de parte de Dios que están aquí para nosotros en medio de esta pandemia, porque todavía le falta tiempo para que termine. Esto no se va a terminar mañana, hermanos. Hace un año creíamos que se terminaba en 3 meses, que iba a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses y ya se acababa. Y no fue así. E incluso orábamos por una vacuna y vinieron un montón de vacunas y un montón de gente ahora no quiere ponérselas. Extrañamente, ¿por qué oraron tanto si no quieren ponerse las vacunas? Bueno, pero aquí hay algunos consejos que recibí yo de parte de Dios. Si queremos, lo primero que dice el versículo 15, cuando habló aquí el profeta Azarías, es: oídme, rey, oigan Judá, todo el pueblo, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Oiga, estos son principios bíblicos inquebrantables. Esto no es que en unas ocasiones sí y en otras ocasiones no. No, esto es así. Así es Dios siempre. Si queremos que Dios esté con nosotros en medio de esta pandemia, nosotros debemos estar con Él. No hay otra. Y en medio de la pandemia o en medio de cualquier situación que aparte de la pandemia. Jesús dijo: el que no es conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge esparrama, dijo Jesús. O sea, solo hay 2 formas: o estamos con Dios o estamos sin Dios. Estoy cerca de Dios o estoy lejos de Él. Estoy con Él y Él está conmigo porque estoy siendo obediente, o no estoy con Él. ¿Qué es estar con Él? Estar a su favor, estar de acuerdo con su palabra, someterme en obediencia y sumisión a Él. Eso es lo que dice el versículo aquí: Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Someterse en obediencia y sumisión a Dios. O sea, al final de todo, hacer su voluntad. Eso es estar con Él. Lo estoy tomando en cuenta. Confío en Él y sé que Él va a estar conmigo. La segunda cosa que dice aquí es que si lo buscáis vosotros, lo hallaréis. Ese es otro principio también. Para poder hallar a Dios, tengo que buscarlo. Y voy a hacer un paréntesis aquí, no lo tengo aquí, pero se los voy a decir. ¿Por qué es que yo tengo que salir a buscar a Dios para encontrarlo y para que Él se manifieste en mi vida? Porque Él ya salió del cielo y vino aquí a la tierra a buscarnos a nosotros y morir en la cruz para llevar todos sus pecados y los míos, sufrir su muerte y la mía, para que tengamos vida eterna. Ya Él dio el primer paso. Dios da siempre el primer paso. Él es el que se acerca primero. Véanlo desde el Génesis.
Cuando Adán y Eva fallaron a Dios, el primero que salió a buscarlos fue el Señor. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué te hiciste? Adán, y Adán detrás del palo, literal, estaba detrás del palo. ¿A dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Es que tuve miedo. ¿Cómo que tuve miedo? Nunca habías tenido miedo, ¿por qué ahora tienes miedo? El pecado produce temor en el ser humano, temor de acercarse a Dios. Y el pecado produce también, no solo ese miedo, sino también un reconocimiento de que, estoy mal, algo hice. Y tengo que esconderme de Dios, andarle lejos, huir de Dios. La gente que le huye a Dios es porque sabe que está mal. Pero nosotros tenemos que ir a avisarles. Ya Jesús murió por ustedes, no le tengan temor, acérquense más bien, busquen el perdón. Ya pagó el precio por su pecado, acérquense a Dios, tienen libertad para entrar hasta su casa. Él los va a perdonar, nada más, Él ya nos perdonó en la cruz, Él va a aplicarles ese perdón. Eso es lo que tenemos que salir a anunciarle a la gente. Entonces, debemos buscarlo para hallarlo. Nadie que no lo busque lo va a hallar. Porque ya Él vino. El Señor no anda detrás de la gente ahí como desesperado para ver aquí. Por supuesto, el Espíritu Santo hace un trabajo, convencer de pecado a la gente, convencerlos de pecado, justicia y juicio, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros les hablamos, cuando oyen un mensaje, pero ellos tienen que acercarse. Dar el paso de acercarse. Es tiempo de orar, de leer su palabra. Eso es acercarnos a Dios, de adorarlo, de congregarnos. Nosotros nos toca más bien reforzar eso, congregarnos más, buscar más su presencia. Estamos pasando tiempos difíciles donde uno se puede desanimar de la noche a la mañana. Tercer cosa que dice aquí. Mire, el versículo 2, Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis, pero si lo dejáis, es el versículo 2. Solo en un versículo hay 3 cosas importantísimas. Pero si lo dejáis, Él también os dejará. Así es la cosa. Sí, si lo dejamos. ¿Y cómo lo dejamos? Lo dejamos cuando comenzamos a permitir cosas que no agradan a Dios en nuestra vida. Cosas que en otro tiempo tal vez usted ni siquiera hubiera permitido. Porque eso ve uno. Hay gente que le ha servido a Dios, hay gente que ha sido celosa, hay gente que ha buscado al Señor en santidad, se ha guardado, pero de un momento a otro usted los empieza a ver ahí en Facebook y los empieza a ver en las redes sociales haciendo cosas que usted dijo, ¿en qué momento esta persona permitió hacer esas cosas o permitir esas cosas en su casa, en su vida, en su trabajo? Y ya los vemos alejándose, porque eso es lo que pasa, es poquito a poco, donde me empiezo a alejarme, echarme para atrás, pero la Biblia dice que si yo hago eso, Él también me dejará a mí. Ese es un principio que está aquí. Si lo dejamos, Él también nos dejará. Lo dejamos entonces cuando empezamos a permitir estas cosas. También lo dejamos cuando dejamos de hacer las cosas que nos mantienen calientes espiritualmente. Cosas que acabo de mencionar. O sea, no es tiempo de enfriarnos, no es tiempo de dejar de congregarnos, no es tiempo de dejar de adorarlo, no es tiempo de dejar de orar, no es tiempo de dejar de buscarlo en su palabra, no es tiempo de dejar las transmisiones que hacemos por Facebook que llegan hasta su propia casa. Lo hemos dicho un montón de veces, al principio de la pandemia todo el mundo estaba atemorizado, etcétera, y se llenaba la transmisión por Facebook. No sé cuántas visitas, gente que se conectaba y poquito a poco fueron mermando y mermando. Si lo dejamos, Él también nos dejará. Bueno, dice que Él también nos dejará, no sé a quién se le ocurrió pensar que aunque esté lejos de la voluntad de Dios, Dios siempre estará con él. Eso es un pensamiento que yo no sé de quién es. Pero es un pensamiento que aún entre los cristianos existe. Hay un montón de cristianos, creyentes, que andan en desobediencia y creen que Dios anda con ellos ahí todavía y que tiene toda la obligación a suplirles y que tiene toda la obligación a protegerlos, que tiene toda la obligación a hacer su voluntad, la que ellos quieren. Pero aquí lo dice, si lo dejamos, Él también nos dejará. Santiago dice en su carta, en el capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Si yo no me acerco, Él no se acerca. Y entonces dice en el contexto, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, o sea, los que un día están bien y otro día están mal, un día están lejos y otro día están cerca del Señor, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso dice la palabra. Dios se aleja de los que se alejan de Él. Mire, les digo estas cosas para que entendamos cómo funciona el asunto. Si yo me acerco, Él se acerca. Si yo me alejo, Él se aleja. Dios es un Dios santo. Pero si yo no ando en santidad, Dios se aleja. Pero siempre tenemos que tener presente lo primero. Si yo me arrepiento, si yo pido perdón y me acerco a Él otra vez, Él no va a tener ningún problema para acercarse a mí o para acercarse a nosotros. Ok, y hay 3 consejos más aquí que voy a mencionarlos. Dice aquí en estos versículos que siguen, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, en el versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. 3 cosas importantes. La causa de la desgracia de Israel en ese tiempo fue tratar de vivir sin el Dios verdadero. Empezaron a hacerse sus propios dioses, se empezaron a meter en sus propias ideas y se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. Entonces, ese es el problema. Cuando ya todos empezamos a alejarnos, las familias se alejan de Dios. Padres de familia, piensen en sus hijos cuando ustedes se van a alejar de Dios. Cuando ustedes se enojen con no sé quién, por inmadurez, se enojen, quieran irse de la iglesia, o quieran dejar de congregarse, o ya no quieran la Biblia, ya no quieran, piensen en sus hijos, porque ustedes van a tener que rendir cuentas por sus hijos, no el pastor, ni la pastora, ni la maestra de escuela dominical, ni los servidores de una iglesia, no, los papás tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Si ellos se pierden, si ellos se apartan del Señor, la primera responsabilidad la tenemos nosotros los padres. Si su esposo, oiga mujeres, si su esposo no quiere venir a la iglesia, no se quiere congregar, está lejos de Dios, usted tome la responsabilidad de sus hijos y acérquelos a Dios. Pero no afloje, porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Bueno, entonces la causa era haberse alejado. La segunda cosa que vemos aquí es que dice que el pueblo debe entender, dice el versículo que, y sin sacerdote que enseñara. Eso era uno de los problemas que tenían también. Aún el sacerdocio se había alejado de Dios y de enseñarle al pueblo. Los sacerdotes en el antiguo pacto estaban para ser maestros, enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Yo no soy sacerdote como estos sacerdotes del antiguo pacto, pero soy pastor y soy llamado a enseñar la palabra. Y padres de familia, ustedes son sacerdotes en su casa de sus hijos, llamados a enseñarles la palabra y a guiarlos y darles buen ejemplo. El pueblo debe entender o aprender que necesita un pastor que le enseñe la palabra de Dios. Usted no solamente tiene que venir a la iglesia porque la Biblia dice que hay que congregarse, o que usted debe venir a la iglesia para estar en un lugar donde hay muchos cristianos. No, usted está entrando a una familia. Usted está siendo parte de una familia. Y ninguno deja su familia de la noche a la mañana así porque así. Todas las familias tenemos problemas o tenemos diferencias. Algunos es porque son desordenados, algunos es porque no cuidan las cosas y entonces se dan, es que usted ya dejó tirado aquello y entonces hay chispas, ¿verdad? Que echan en las familias, echamos chispas por cosas así y así pasa en las iglesias también. Suceden cosas que nosotros si no entendemos y nos vamos a enojar por cosas pequeñas porque el pastor nos llama la atención, porque hasta ahí también quisiera llegar yo. Cuando usted viene a una iglesia, entra a una familia y en la familia también hay un padre de familia. En este caso es el pastor, que lo va a tomar a usted como oveja y como hijo de esta casa y le va a tener que jalar las orejas en algún momento cuando las cosas no anden bien en su vida o de alguna forma. Y usted, si es obediente y quiere recibir la bendición de Dios, sométase a su pastor, sométase a sus pastores y no se enoje cuando le llamen la atención.
¿Qué debe entender el pueblo? Hay un sacerdote, hay un pastor que si nos sometemos a su enseñanza, a su corrección, como dice la Biblia que hay que hacerlo, entonces va a tener bendición de Dios. Y que ese pastor está para enseñarles la palabra, me guste o no me guste lo que está diciendo el pastor. Hay que recibir aquello. Hay muchos maestros en internet, porque mucha gente se mete ahora a internet y están viendo YouTube a este maestro, este otro y todo, pero ninguno de ellos es su pastor. Ninguno de ellos va a salirse de la pantalla y tampoco va a venir de su país a pastorearlo usted a su casa, escucharlo 1 hora o tener videollamadas en medio de la pandemia 1 hora, 1 hora y media atendiendo problemas de parejas o atendiendo problemas familiares. Usted tendrá muchos maestros, pero pastores, solo el pastor de su iglesia. Y si usted es obediente y recibe la palabra y hasta la corrección del pastor, Dios va a bendecir eso. Usted necesita un pastor porque Él es al que puso Dios para que ejerza ese liderazgo espiritual en su vida y en la vida de su familia, en las buenas y en las malas, en las felicitaciones y en el regaño. Y siempre les ponemos el ejemplo de Pedro. Aguantó que le dijeran Satanás. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cuántos hubieran salido huyendo de ahí? Porque el pastor le dijo Satanás. ¿Ah? Pero entendió, Pedrito entendió, dijo, no, aquí me someto. Claro, yo no les voy a decir a ustedes Satanás, no les voy a decir eso, jamás, ¿verdad? Jesús tuvo su razón para decirlo. Pero Pedro entendió y es importante ver eso. Y le llamó la atención más de una vez. Ok, en la sumisión hay bendición. Y la tercera cosa es que dice aquí que estuvieron sin sacerdote, pero también estuvieron sin ley. Por eso tenían tantos problemas. O sea, la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra y quiere escribirla no solamente en este papel y que esté ahí en su casa, en una biblioteca, sino que esté en su corazón escrita. Y solo por el Espíritu Santo, la ley de Dios, la palabra de Dios puede ser escrita en su corazón. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a tener estos principios bíblicos establecidos en su corazón, que fue lo que pasó en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, estamos hablando de Moisés y el pueblo, eso solo sombra, solo un ejemplo de lo que iba a venir. Moisés bajó del monte con tablas de piedra, unas tablas de piedra con 10 mandamientos, pero ninguno las acató. Rapidito, después de haberle dicho a Dios, sí, Señor, vamos a ser obedientes, ya estaban haciendo un becerro de oro y toda la cosa. Y ustedes saben la historia. Rapidito se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque la letra, porque eso se llama, esa ley, estaba escrita en tablas de piedra, no estaban escritas en el corazón. Y entonces Dios dijo, va a llegar un día en que yo voy a escribir esa ley en los corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces enviaron a su Espíritu Santo para que todo el que cree en Cristo como Señor y Salvador nazca de Dios y entonces el Espíritu Santo venga y entre en esa persona. Antes de eso no tiene nadie el Espíritu Santo y esa persona reciba el Espíritu Santo, es Dios mismo y el Espíritu Santo escribirá su ley en su mente y en el corazón para que podamos obedecerla. Quebrantará el corazón de piedra, dice la palabra, y nos dará un corazón de carne y pondrá su espíritu dentro de nosotros. Eso lo necesitamos todos. Yo espero que usted ya lo tenga, el Espíritu Santo, pero si no lo tiene, es buen tiempo para que hoy no salga de este lugar sin que usted haya nacido de nuevo y tenga el Espíritu Santo en su vida. Bueno, y quiero terminar este pasaje con el último versículo, dándoles que salgan de aquí llenos de esperanza y llenos de una promesa de Dios, que es importante. Dice, pero esforzaos vosotros. Él nos manda a esforzarnos. ¿Qué le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Que seas valiente. Búscame en la palabra y medita en ella de día y de noche, le dijo a Josué. Eso le tocaba a Josué. Eso nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ser esforzados. A nosotros nos toca
seguir adelante. A nosotros nos toca poner en práctica todas estas cosas que hemos hablado hoy, buscarlo, buscar su presencia, buscar su palabra, orar, conectarnos en las transmisiones de los jueves, los estudios bíblicos que tenemos los miércoles y también los días de culto, los domingos. Esas cosas nos tocan a nosotros, esforzarnos. La carne nos va a decir quédese durmiendo, la carne nos va a decir no, qué pereza, es mejor ver el programa de televisión, qué pereza, lo mejor es agarrar el teléfono y empezar a ver ahí Facebook, pasar horas en esa tontera. Yo no tengo Facebook y estoy vivo, no me he muerto, no estoy más tonto tampoco, estoy más vivo más bien, porque eso parece que atonta. Uno ve cada cosa ahí que uno dice, esta gente, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo dijo eso? ¿Cómo puso eso ahí? ¿Ah? No sé cómo hay que hablarnos. Y con esto de la pandemia ni para qué. Bueno, dice, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Dígale, Señor Dios, levante sus manos ahí donde está, dígale, Señor Dios, refuerza mis manos, Señor Dios, levántame mis manos, Señor Dios, yo no quiero desfallecer, Señor. Que mis manos, Señor, estén cada vez más fortalecidas, Señor. Yo no quiero bajar mis manos. Yo no quiero, Señor Dios, estar carente de las fuerzas espirituales de que mis manos en algún momento decaigan, Señor Dios. Yo quiero levantar mis manos, levantar mi corazón, levantar mi vida todos los días, Señor, sabiendo que tú estás conmigo. Yo quiero esforzarme. Esfuérzame tú también, Señor, en el nombre de Jesús. Recuérdame tu palabra, Señor. Recuérdame tus promesas, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Y si en algún momento mis manos, Señor, están cansadas, envíame a un hermano, envíame a una hermana que me levante las manos como hiciste con Moisés allá mientras Josué peleaba la batalla contra Amalek. Levántame las manos, Señor, porque yo no quiero decaer en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Pues hay recompensa, dice, para vuestra obra. Qué lindo. Hay recompensa para los que en medio de la pandemia permanecen. Hay gran recompensa para los que no aflojaron. Hay gran recompensa para los que no se enfriaron. Hay gran recompensa para los que siguieron sirviendo al Señor. Hay gran recompensa para los que siguieron hablándole de Cristo a los demás. Hay gran recompensa para los que siguieron orando, clamando, pidiendo al Señor por el país, pidiendo al Señor por el barrio, pidiendo al Señor por el vecino. Hay gran recompensa. Esto no se ha terminado todavía, pero tenemos que seguir adelante. Los hijos de Dios siguen con sus manos levantadas, esforzándose, y Dios dice, te voy a recompensar, yo te lo voy a recompensar. El Señor recompensa cada día estas cosas y las recompensará eternamente también cuando estemos allá con Él, porque puede ser que si nos enfriamos y nos entibiamos, las cosas se ponen difíciles, se ponen duras delante de Dios. Aquí lo decía, si lo buscamos, lo hallaremos, pero si lo dejamos, Él también nos dejará. Por eso en estos tiempos de dificultad mundial, lo mejor es acercarnos a Dios sin desmayar, pues habrá entonces gran bendición para nosotros. Niños y niñas que están aquí, esforcémonos y seamos valientes. Llámenle la atención a sus papás cuando estén de vagos, cuando no quieran venir a la iglesia, cuando no quieran orar. Jálenle las orejas y díganle, Dios dice que si lo buscamos, Él se dejará encontrar por nosotros. Mire lo que decía el versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios, al Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. Ellos lo hallaron. El 5 dice, en el tiempo que anduvieron en desobediencia, no había paz, ni para el que entraba ni para el que salía, solo aflicciones. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.